Estamos de vuelta. Las expectativas de la economía mexicana se deterioraron tras la cancelación del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, entre otros factores que se han suscitado en el entorno externo. Y ayer se presentó precisamente sobre este tema la encuesta de Citibanamex, donde vimos ya un deterioro. Y por supuesto, para hablar sobre este tema me acompañan los periodistas de El Financiero. Me acompañan Ayeli Ortigosa, Eduardo Jardón, Baude Barrientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, todo bien, gracias. Bienvenidos. Bueno, ¿cuáles son los resultados más relevantes o cuál es el deterioro más relevante que vimos en la encuesta de Citibanamex publicada ayer? Entiendo que los resultados se levantaron ayer mismo y antier. O sea, digamos, incorporarían ya todos los eventos que han estado pasando alrededor, digamos, de la economía mexicana durante octubre y estos temas que hablamos ya de la cancelación. ¿Cuáles son los temas más relevantes o las proyecciones más relevantes de esta encuesta? Bueno, en términos generales, comenzamos, si quieres decir. Sí, en términos generales lo que nos deja ver la encuesta es que en el próximo año vamos a tener un tipo de cambio más elevado, mayores tasas de interés, y lo que me llamó la atención en estos resultados es que solo 6 analistas ajustaron su pronóstico de crecimiento. Okay. Entonces, la mayoría se ajustaron sus pronósticos al dólar, también para las tasas, pero solo 6 para el PIB. Pero lo interesante de todo esto... Y en general, ¿hubo un sesgo en general de ese ajuste? ¿Fue a la baja o al alza? Al alza. Al alza. Okay. De estos 6 grupos destacan que 3, JP Morgan, Santander, Valmex, ajustaron en medio punto su pronóstico de crecimiento. Un fuerte sí, aumento. Entonces, yo creo que hacia adelante, tal vez el resto de las firmas van a esperar otro tipo de elementos para ajustar sus pronósticos, sobre todo los detalles del presupuesto. Y bueno, y nomás destacar que medio punto de crecimiento a la economía equivale a 120,000 millones de pesos. Okay. O sea que en términos generales, en el siguiente año, con este ajuste, se dejarían de producir 120,000 millones de pesos. O sea, están siendo más pesimistas sobre el tipo de cambio, pero más optimistas sobre el crecimiento económico. No, están siendo... en los pronósticos del PIB no se vio todavía un ajuste, claro. Para el siguiente año bajaron su pronóstico de 2,1 a 2%. Ajá, ok. Relativamente es poco, pero fue porque pocos bancos ajustaron su pronóstico. Ok, correcto. Creo que donde se vio un poco más estos ajustes fue en el tipo de cambio, ¿no? Hoy también amanecimos con un reporte de Banorte donde nos habla de que el dólar podría llegar el próximo año a 22.50 pesos, claro, ¿no? Entonces, este monto pues está mucho más allá del nivel que tenemos actualmente el tipo de cambio. Lo que nos explican en Citibanamex fue que todo esto es porque en realidad lo que viene no solo fue la cancelación del nuevo aeropuerto, lo que viene es un cambio total de régimen con Andrés Manuel, ¿no? Entonces, ahí creo que el mercado todavía no tiene descontada esta parte. En un principio vimos que se ha ido recuperando el tipo de cambio conforme pasan estos días, tal vez no a los niveles que estaban previo a la cancelación, pero lo que están viendo es que va a haber un cambio total, ¿no? Si puso a consulta el nuevo aeropuerto y dice que va a poner a consulta el Tren Maya, o sea, ¿qué le dice a los inversionistas? Que la infraestructura no se va a quedar estancada durante el siguiente sexenio si todo se somete a consultas, ¿no? Entonces, esa es la parte que los inversionistas, bueno, los analistas en este caso están viendo que el mercado podría estar asimilando en los siguientes 12 meses. Claro, el mensaje simbólico, ¿no?, que habíamos platicado en la mesa anteriormente. Baude. La decisión de la cancelación del aeropuerto, Abraham, se puede interpretar como un parteaguas, ¿no?, en las previsiones de los analistas. En particular, Citibanamex, o sea, de hecho, en la propia encuesta que divulgó ayer, Citibanamex todavía mantenía el 1.9. O sea, hoy señala que disminuyó su previsión de 1.9 a 1.7 para el próximo año por la menor inversión y también por las primas de riesgo más altas. Pues no podemos encerrar este panorama complejo de la economía para el próximo año o circunscribir solo al Naim. Es decir, señores, la administración de López Obrador va a empezar entre nubarrones, sino que es el conjunto de la economía, ¿no? Porque hoy por hoy el 83% de los activos a nivel mundial han perdido valor en el año. Y esto responde a las políticas que ha tomado Estados Unidos de la astringencia monetaria, entre paréntesis, elevar las tasas de interés, y que paso, en el caso de México, pues nos hemos autodebilitado, ¿no?, por las cuestiones, por estas decisiones, ¿no?, que tomó el próximo régimen. Ahora, en términos del crecimiento económico,
¿Será o son factibles o son plausibles las tasas de crecimiento que propone Andrés Manuel? A ver, hemos visto varias administraciones diciendo vamos a crecer al 4% y cada administración, cada una que llega, no, con esta reforma ahora sí vamos a crecer a más del 4%, como el promedio de los emergentes, y resulta que no hemos visto esas tasas de crecimiento, incluso a pesar de reformas estructurales, a pesar de inversión extranjera directa, de empleos récord, ¿son factibles o podrán las políticas del nuevo gobierno generar este crecimiento o qué es lo que dicen los analistas? Parece que no, ¿no? Por lo pronto. Al menos en lo que yo me he quedado en las opiniones que he leído es que no se va a lograr este 4% y que incluso podría haber un decrecimiento de la economía de 0.5%. Entonces, en realidad creo que sería complicado llegar a ese nivel y hay otros factores, ¿no? que están viendo los analistas, principalmente Pemex, ¿no? Creo que ahí es donde están las calificadoras también. Ajá, a las calificadoras la tenemos con la lupa sobre el tema de Pemex, porque pues lo que está pasando es que no se sabe qué es lo que va a pasar con las políticas, con la reforma energética, si se le va a dar o no seguimiento, los contratos van a seguir o no, y ese es un tema que tienen en la mira, porque si Pemex pierde su nivel de calificación en la deuda, los fondos tendrían que salir de Pemex, claro, ¿no? Entonces eso sería... Pues, eso sí generaría una catástrofe. Sí. Okay. Sí, los pronósticos del FMI para los próximos 5 años andan en 2.3%. Para México. Para México. Entonces está muy alejado del 4%. Claro. Pero además, en este sexenio la inversión productiva se redujo en promedio 1%. Okay. Y entonces, con anuncios como el del nuevo aeropuerto, pues creo que las perspectivas todavía van a ser más desalentadoras, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, de empleo, en términos de consumo, ¿qué hay de otras variables que pudieran apoyar al crecimiento económico? ¿Se ve alguna mejora en alguna de estas variables? Tal vez no una mejora, pero sí se ve que se van a mantener. Se ha mantenido sólido la generación de empleo, el consumo. Entonces, yo creo que sí, son uno de los factores que van a ser contrapeso, ¿no? A estos puntos negativos que estamos viendo. Pero seguiremos con las tasas que hemos visto, ¿no? Alrededor del 2.5% que seguimos creciendo, pues, o sea, lejos todavía del 4%. Todavía un poquito menos del 2.5% que crecimos con Peña Nieto, ¿no? Ya, correcto. Paude. Sí, de hecho, la previsión es, hay que recordar que por ahí a mediados de año, cuando se le preguntaba a los asesores del presidente electo, del poder presidente electo, mencionaban que esperaban un crecimiento promedio del 4%. Claro. Ya con el tiempo ya se empezó a matizar este dato y dijeron que 4% se alcanzaría hasta finales del próximo sexenio. Estamos hablando de 2023-2024. Pero con respecto a tu pregunta al consumo, es sin duda uno de los factores que ha permitido que la economía tenga su ritmo actual. O sea, 2%, crecer un 2% no es tan malo, ¿no? Si lo ves en el entorno a nivel regional. Por supuesto, claro. No es el ideal que quisiéramos crecer como China, ¿no? 5%, 6%, pero el consumo es uno de los factores positivos, así como el mercado laboral robusto y también la fortaleza de Estados Unidos, que a gritos y sombrerazos, pues el presidente Trump lo ha sostenido, ¿no? Y que eso, dada la dependencia que tenemos como país, pues funciona a través del sector exportador, ¿no? Se genera todo un círculo virtuoso. Claro, y precisamente hablando del sector exportador, vaya, vimos un deterioro en las expectativas de tipo de cambio. ¿Esto puede compensar o el sector exportador podría compensar de alguna forma, digamos, el impacto al crecimiento que podría tener internamente el tipo de cambio podría ser compensado con un sector exportador favorecido por este tipo de cambio más débil? Sí podría ser, sobre todo porque ya se restablecieron las reglas del juego, ¿no? Ya con el TEMEC ya no hay, por lo pronto, algún problema en cuanto a las relaciones de comercio exterior con Estados Unidos, ¿no? Pero aquí el detalle sería de qué tanta esta depreciación sea tan rápido. Ese es el problema.
porque si es de golpe y porrazo, así, digamos un 10%, ¿no? Que de repente sí se cumplen los pronósticos que ve Banamex, que ve Banorte, en el caso de llegar a nivel de 22, que en un plazo de 2-3 meses, ahí sí metería en serios aprietos, o sea, toda la economía en general, sí beneficiaría a las exportadoras, pero en un mediano plazo. Ya, correcto. Nayeli. Conclusiones. Conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, quería mostrarles en la terminal de Bloomberg, tenemos los pronósticos acerca del tipo de cambio, y ahí vemos que el mínimo, el pronóstico mínimo para 2018 lo tenemos en 18.20 para el cierre de este año, y el máximo en 20.50. 20.50 incluso, que hoy veíamos en el documento de Banorte, ¿no? Que ellos lo tenían en este nivel. Entonces parece que, aunque es un poco más acotado que lo que habíamos visto hace unos meses, que el rango que habíamos visto hace unos meses, pues parece que no habrá una recuperación significativa, ¿no? Del tipo de cambio, más bien apunta a un deterioro. Pero bueno, ahora sí, tenemos minuto y medio para conclusiones, por favor, Nayeli. Pues mira, yo en realidad creo que ahorita lo que los mercados necesitan y quieren ver para todo este tipo de expectativas, reportes, es un paquete económico sólido, que sea realista, acorde con lo que está viviendo la economía, nada de, pues, no sé, sobresaltos, de cosas sorpresas, que no, sorpresas, cosas que no pueden cumplirse, ¿no? Creo que va a ser otro de los factores, eso y Pemex, creo que son los factores que van a estar en la mira para las expectativas que estén por venir, ¿no? Claro. Bueno, en este deterioro lo que le va a tener un impacto en la población es el encarecimiento del crédito. Y no nos estamos esperarnos al cierre de año ni del próximo año. La TIE el 26 de octubre estaba en 8.13, ahora está en 8.18. Los futuros ya la ven en 8.5 para finales de año y en 8.7 para 2019. Entonces, en términos generales, los clientes de la banca vas a pagar más por tu crédito, pero desde ahorita, no necesitas esperarte, ¿no? La TIE totalmente ligada, ¿no? a la tasa de referencia del Banco de México, o sea, por lo menos más de 400 puntos en los últimos 3 años. Entonces, ese impacto pues ya lo vamos a ver desde este mes, no hay que esperarse, ¿no? A ver qué dicen los analistas. Estaremos pendientes. Baude. Sí, en el corto plazo los detalles de la propuesta presupuestal del próximo sexenio va a ser muy importantes. Pero también yo pienso que tenemos que ya olvidarnos de niveles de 18, ¿no? 18.80, 18.90, ya difícilmente los vamos a poder ver. Y también recordando, dando un vistazo al mercado de futuros, para marzo del 2020 se manejan 21.46. Pues estaremos, por supuesto, al pendiente, veamos cómo evolucionan las expectativas. Por lo pronto, vemos un deterioro, ayer lo consigna Citibanamex, hoy lo refuerza este deterioro en las expectativas económicas para México, Banorte, así que pues estaremos al pendiente, nos veremos en unos meses para platicar si se cumplieron o no estos pronósticos. Muchas gracias, Nayeli Ortigoz, Eduardo Jardón, Baude Barrientos. Vamos a un corte y continuamos con el análisis en Mesa Central, no se vayan.